es la figura más enigmática y peor interpretada del Nuevo Testamento. María Magdalena es la mensajera, la apóstol de los apóstoles. ¿De dónde vino? ¿Quién es? Y de pronto desaparece. Unos textos secretos ocultos bajo tierra durante siglos podrían revelar quién era realmente para Jesucristo. Los evangelios secretos consideraban a María Magdalena como uno de los principales apóstoles. En un texto llamado Evangelio de Felipe, se dice que Jesús amaba a María Magdalena y que la solía besar en... Falta texto. ¿Qué peligrosa verdad ocultará María Magdalena para que ella y sus discípulos hayan provocado la ira de la Iglesia e incluso una cruzada? Mire donde mire, veo enemigos de María Magdalena. Cuando veo que alguien genera tanto rechazo, sé que es importante. María Magdalena nos dijo que Jesucristo había resucitado. Ella es la persona más importante del Nuevo Testamento. Se podría afirmar que María Magdalena fue la madre del cristianismo. La historia no contada de Jesucristo. María Magdalena, madre del cristianismo. Sur de Francia, año 1208. El Papa de Roma desata la furia de la Iglesia. Una cruzada contra un grupo disidente del cristianismo conocido como los cátaros. Eran muy espirituales y físicamente inofensivos, pero teológicamente suponían un grave peligro para la Iglesia. La visión mística del cristianismo de los cátaros se conoce como gnosticismo, una herejía a ojos de la Iglesia católica. Todos insistían en que el conocimiento era el camino de la salvación, no la fe en Cristo, sino el conocimiento de los verdaderos secretos que Jesús reveló. Creían que todos los seres humanos tenían una chispa divina y que su objetivo era básicamente prenderla para empezar. No necesitaban un intermediario. En ese sentido, se oponían mucho a la Iglesia católica. A Roma esto no le gustaba. 22 de julio de 1209. Béziers, en Francia, está sitiada. Para huir de la cruzada cristiana, los cátaros se refugian en una iglesia que lleva el nombre de una de sus santas más veneradas, María Magdalena. Esta cruzada duró unos 35 años. El número de cátaros asesinados podría ascender a 100.000. ¿Cómo pudo María Magdalena, que apenas se mencionaba en la Biblia, convertirse en un detonante de la herejía para la Iglesia? ¿Y qué creencias sostenían los gnósticos sobre ella como para que Roma los persiguiera? Creían que para pasar al mundo espiritual había que adquirir un conocimiento introspectivo, la gnosis, y cambiar el comportamiento. Había otros aspectos que la Iglesia temía. Por ejemplo, las mujeres gozaban de un trato totalmente igualitario, no solo en el sacerdocio, sino en la sociedad en general. Creían que María Magdalena era la esposa de Jesús. La Iglesia ha estudiado durante mucho tiempo las distintas ideas, teorías y especulaciones que han surgido, pero aquellas sobre un posible matrimonio de Jesús no tienen ningún fundamento textual. La Iglesia no acepta la idea de un Jesús con esposa e hijos. Dogmáticamente es una idea herética. Aunque en ninguno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento se dice que Jesús se casara, sí que se indica que mantenía una relación peculiar con María Magdalena. Su papel en los principios del cristianismo empieza en el Evangelio según San Marcos, cuando aparece en la crucifixión. En los evangelios, María Magdalena es el personaje más enigmático. No se la menciona hasta las últimas horas de la vida de Jesús. Él está en la cruz. Y Marcos, el primer evangelista, dice que en la cruz estaba María Magdalena y otra María. La menciona a ella antes y es la primera vez que oímos hablar de ella. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. San Marcos, capítulo 16, versículo 1. Iba a ungir el cuerpo con otras 2 mujeres cercanas.
Tumbar un cadáver desnudo y limpiarlo y ungirlo con perfumes y aceites para su sepultura es uno de los actos más íntimos que hay. Si lo piensas, es algo muy intrigante. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Por qué asume este rol? Y la única explicación que parece clara es la intimidad. Es parte de la familia. Y 3 días después, cuando visita la tumba de Jesús y constata su resurrección, su reacción inmediata es buscarlo. Me encanta el Evangelio según San Juan, sobre todo cuando Magdalena quiere tocar a Jesús. Me parece muy emotivo. Si la persona que amas volviera de pronto a vivir, ¿no querrías tocar su cuerpo para asegurarte de que no es un espejismo? Históricamente está comprobado que María Magdalena fue la primera que dijo que Jesús ya no estaba muerto, que había resucitado de entre los muertos. Se podría afirmar que María Magdalena fue la madre del cristianismo. Y de pronto desaparece. Entonces, si es la primera testigo de la resurrección, que según el Evangelio lo es la primera que dice haber visto a Jesús vivo. ¿Y por qué desaparece de pronto? Esto hace sospechar que algo pasaba, pero el Nuevo Testamento se queda ahí. Hay que consultar otras fuentes para conocer el resto de la historia. 2000 años después de la muerte de Cristo, María Magdalena reaparece en otras fuentes, perdidas durante siglos. Los evangelios gnósticos secretos enterrados en el desierto egipcio. Estos textos no solo dan más importancia a María Magdalena, sino que muestran una diversidad mucho mayor en las creencias cristianas primitivas, reprimida por la Iglesia. Está claro que cuando los cristianos contaban historias sobre Jesús tras su muerte, se inventaban cosas y tergiversaban lo que contaban. Solo hay que coger la historia del Evangelio según San Mateo y contrastarla con la versión de San Marcos y luego con la de San Lucas. Y luego, sobre todo, con la de San Juan. Y es inevitable, al compararlas minuciosamente, encontrar discrepancias y contradicciones. A lo largo de los 2000 años de la historia del cristianismo, ha habido una purga sistemática de las historias que no cuadraban, o las imágenes de Jesús que diferían de la imagen ortodoxa. Los llamados evangelios gnósticos secretos, que probablemente daten de la misma época que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan una imagen sorprendentemente nueva de la relación de Magdalena y Jesús. María Magdalena tiene un papel importantísimo. Es la compañera de Jesús. No hay solo un texto, hay media docena. En los otros textos, así como en las reinterpretaciones de los 4 evangelios aceptados, se sugiere que María Magdalena podría haber tenido una relación especialmente cercana e incluso íntima con Jesús. La mayoría de los cristianos tradicionalistas dan por hecho que Jesús era soltero y célibe. Lo que se sugiere en estos otros evangelios de que tenía un amante, una compañera, por lo que yo sé, se interpreta simbólicamente. Es posible que se casara, pero no lo sabemos. Quizá la relación que sugieren los evangelios gnósticos no es la que se podría pensar. En un texto llamado Evangelio de Felipe, se dice que Jesús amaba a María Magdalena y que la solía besar, lo que deja entrever que había algo más. Es una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. Ni siquiera se conoce el origen de su nombre. Pero es aquí, en Israel, cerca de los lugares de Galilea, donde rezaba Jesús, de donde, según algunos, procede María Magdalena, del pueblo de Magdala. Ahora mismo estamos en la primera sinagoga de Galilea, datada de principios del siglo I después de Cristo. En Magdala, la arqueóloga Dina Gorni cree estar encontrando pistas de la verdadera identidad de María Magdalena y su papel en el sacerdocio de Jesús. En este lugar hay muchas pistas sobre María Magdalena y su vida. Sabemos dónde vivía, la calle que frecuentaba
las monedas que usaba, esta excavación, este hallazgo, presenta una imagen muy colorida de su vida y del lugar en el que vivía y de su época. La búsqueda de Gorny de la verdadera María Magdalena la llevó hasta las ruinas de una sinagoga de 2000 años de antigüedad, en un lugar que podía haber visitado Jesús. Normalmente las sinagogas se construían en el centro de la ciudad, pero aquí es diferente. Está ubicada a las afueras, cerca de Cafarnaúm, que sabemos por los textos cristianos que frecuentaba Jesús. Mirad qué cerca está. Es tan evidente que no se puede ignorar. En este lugar estuvieron María Magdalena y Jesús, aquí, en Israel, cerca del mar de Galilea. Y este era su lugar de encuentro, y su comunidad especial vivía aquí, en esta sinagoga. Es increíble. La hipótesis de Jesús y Magdalena juntos en Magdala, predicando para los conversos, es una teoría fascinante. Pero 2 milenios después de su muerte, la verdadera relación de Magdalena con Jesús y su papel en el auge del cristianismo sigue siendo una incógnita. Lo que sabemos por los evangelios es que era seguramente la discípula más importante de Jesús. Fue la testigo de la resurrección y la que la comunicó a los apóstoles. Es la mensajera, la apóstol de los apóstoles. Pese a ser una de las figuras más importantes de la Biblia, en los evangelios no hay detalles sobre su edad, su estado civil ni sus relaciones familiares. Pero la imagen que da es la de una mujer adelantada a su tiempo, que era más que una mera discípula de Jesús. San Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. María Magdalena, Juana y Susana son 3 mujeres adineradas que han donado sus bienes para que Jesús y sus discípulos sobrevivan. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres, que habían sido curadas de los malos espíritus y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Eso es todo lo que se dice de María Magdalena en los 4 evangelios antes de la muerte de Jesús. No lleva el apellido de su marido ni el de su padre, así que es importante. Pone literalmente María Magdalena. ¿Y qué significa Magdalena? La palabra Magdala significa torre. O sea que puede que signifique María la torre. Jesús cambió el nombre de casi todos sus discípulos. Por ejemplo, Pedro significa piedra y su nombre real es Simón. Y si la llamó María la torre, sería una designación muy positiva. Igual que llamó la piedra a Pedro, una torre es un símbolo de fuerza. Esta podría ser una pista que sugiere que Magdalena era una figura predominante en el sacerdocio de Jesús. Pero un evangelio perdido deja esto aún más claro. ...1954... Nag Hammadi, Egipto. Unos agricultores locales descubren algo impactante en el desierto que podría revelar la importancia de María Magdalena. Un grupo de hombres estaba excavando para sacar abono y de pronto encontraron una vasija. Y dentro de la vasija había 13 libros. Estos libros contenían una colección de escritos. Cada libro era una pequeña antología. En total había 52 escritos en los libros. Los estudiosos se asombraron porque era una colección de escritos gnósticos y muchos de ellos eran inéditos. Fue un descubrimiento que transformó nuestro conocimiento del cristianismo primitivo, porque hasta entonces lo que sabíamos de los gnósticos nos había llegado de los escritos de sus enemigos, los padres de la Iglesia. Se cree que los textos encontrados en el Alto Egipto se enterraron en el siglo IV, seguramente para preservarlos. Y lo hizo alguien que sabía que al obispo de Egipto no le gustaban. Estos evangelios gnósticos de la época de los evangelios canónicos que conocemos muestran una cara totalmente distinta del cristianismo primitivo. Una cara que no sobrevivió. Estos textos presentan una visión radicalmente diferente de la relación entre María Magdalena y Jesús. Era una discípula con muchísima influencia.
Los evangelios secretos consideraban a María Magdalena una discípula y seguidora clave de Jesús, una persona privilegiada de su círculo más íntimo. Pero los evangelios del Nuevo Testamento siempre insisten en que Magdalena no formaba parte de ese círculo. El círculo íntimo eran Pedro, Santiago y Juan, y los evangelios que retratan solo a los hombres como figuras de autoridad en las iglesias son los únicos que han sobrevivido. El Nuevo Testamento lo escribieron hombres para hombres y sobre hombres, y contiene afirmaciones muy negativas sobre las mujeres, especialmente en las cartas de San Pablo. A medida que la Iglesia se fue desarrollando, creo que la aplicación de estas estructuras fue un reflejo de lo que le rodeaba. En el siglo II, el creciente movimiento de seguidores de Jesús recibe cada vez más ataques de Roma. Los cristianos son encarcelados, asesinados e incluso arrojados a los leones en el Coliseo. Cuando los detenían, los hostigaban, los golpeaban, los perseguían en los mercados, los torturaban y asesinaban solo por ser cristianos. El obispo Ireneo de Lyon se propuso unificar las creencias de los primeros grupos cristianos y así unificar su poder. El obispo Ireneo dijo: ciñámonos a los principios básicos de la fe cristiana, en los que todos creen a un común denominador, y unámonos. Pero Ireneo inventó el concepto de censura cristiana. Dijo que había cosas que no debían leerse ni conocerse nunca. Quería asegurarse de que la Iglesia monopolizara la verdad y que la divulgara, la enseñara. Dijo: algunos evangelios dicen contener un mensaje secreto. No queremos eso. No hay mensajes secretos. Solo vamos a hablar del mensaje público de Jesús. Además de atacar a los gnósticos, Ireneo estableció los evangelios que, para él, presentaban mejor el mensaje público de Jesús. Entre el 180 y el 185 impuso que hubiera únicamente 4 evangelios. No podía haber ni más ni menos que 4. Tenían que ser estos 4. Esta lógica probablemente no convenza al lector moderno. Ireneo dijo que tenía que haber 4 evangelios porque el evangelio de Cristo lo habían propagado desde las 4 esquinas de la tierra a los 4 vientos del paraíso. Tenían que ser 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El canon del Nuevo Testamento se forja definitivamente a mediados del año 300. Por aquel entonces, el cristianismo ya es la religión dominante del Imperio Romano, y por tanto sus roles de liderazgo cristianos son básicamente masculinos, igual que los roles del imperio en general. En los siguientes 1500 años, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tuvieron la última palabra sobre Cristo. Los evangelios gnósticos y su visión radical de María Magdalena y las enseñanzas de Jesús se enterraron literalmente. Y si las ideas salían a la superficie, se topaban con la agresión. La Iglesia Católica emprendió una cruzada en su propio seno. Se permitía violar, saquear y robar. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, ninguno de ellos lo encontrarás en el Nuevo Testamento. Estos evangelios gnósticos, algunos datados del siglo I, presentan una imagen de Jesús drásticamente diferente a la de la Iglesia ortodoxa. Se encontró una colección de escritos cristianos primitivos atribuidos a Jesús y los discípulos. Contenían mucho diálogo, como lo que Jesús le dijo a María Magdalena, lo que le dijo a Pedro, y también lo que les dijo a sus discípulos después de resucitar. Como muchos textos encontrados, no gustaron a los líderes de la Iglesia y se declararon heréticos. Pero los evangelios gnósticos retratan de forma muy diferente la relación de Jesús con María Magdalena. En un texto llamado Evangelio de Felipe, se dice que Jesús amaba a María Magdalena y que solía besarla en... Falta texto. Por desgracia, hay un agujero en el texto justo al final de la frase. Seguramente pondría en la boca o algo así, lo que deja entrever que había algo más. Pero había algo más amenazante para la doctrina de la Iglesia que la insinuación de que Jesús y Magdalena eran pareja.
el retrato de Magdalena como una líder esencial del movimiento cristiano primitivo. María Magdalena aparece como una discípula especial. Era la mujer que conocía todo. En muchísimos textos es alguien muy cercano a Jesús, que conocía muy a fondo su mensaje. Esa visión de Magdalena está totalmente suprimida en las iglesias ortodoxas. Creo que María Magdalena era simplemente una de las seguidoras devotas de Jesús. En los evangelios se habla de unas mujeres que seguían a Jesús. Jesús admitía a personas que un profesor de religión o un rabino no admitirían. Jesús era radical en su inclusión de los marginados sociales: los pobres, los enfermos y las mujeres. En los primeros momentos del cristianismo verás que Jesús hablaba con las mujeres de una forma que ofendía a sus discípulos. Muchas personas que secundaron el movimiento eran mujeres. ¿Pero era María Magdalena una seguidora o una líder del movimiento? Hay un evangelio gnóstico entero que lleva su nombre. El Evangelio de Magdalena empieza con el lamento y el desánimo de los apóstoles tras la muerte de Jesús. Les preocupa mucho que, como han matado a Jesús, también los maten a ellos. Tienen miedo y la única que se muestra valiente es Magdalena. Los anima y habla con ellos y actúa como un apóstol. El Evangelio de Magdalena es uno de los primeros evangelios gnósticos que la retrata como una de las depositarias de las revelaciones de Jesús que ella narra a los discípulos varones antes de que se pongan a discutir entre ellos si es posible que Jesús haya hecho depositaria a una mujer. Pedro dice: hermana, dinos las palabras del Salvador que recuerdes, pues te apreciaba más que a las demás mujeres. Ella responde: Pedro, os contaré algunas cosas que me reveló y os ocultaba. Y dice: lo que está oculto para vosotros, os lo anunciaré. Y Pedro, furioso, se pregunta: ¿ha hablado con una mujer sin que lo sepamos? ¿Es que la ha preferido a nosotros? En este evangelio la respuesta es sí. Y Pedro se ofende mucho. Otro discípulo dice: Pedro, siempre has sido muy irascible. Ahora te veo tratando a una mujer como si fuera un adversario. Es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó más que a nosotros. Al final del Evangelio de Magdalena todos dicen: Magdalena puede venir a predicar, y se van juntos a predicar. Este Evangelio no está en el Nuevo Testamento porque apoya la idea de una mujer líder, portavoz y maestra. María Magdalena es, sin lugar a dudas, la persona más importante del Nuevo Testamento. La mejor interpretación de Jesús no es como cristiano. Jesús no era alguien que creía en su propia muerte y resurrección, sino un profeta judío. Era de familia judía, se crió en un entorno judío, era culturalmente judío, cumplía la ley judía, fue maestro judío y al final se le consideró un Mesías judío. Jesús era un judío del siglo I en Palestina. La muerte de Jesús es lo que importa en las fuentes cristianas. Jesús murió por los pecados del hombre y Dios lo resucitó de entre los muertos. Todo se basa en la muerte y la resurrección de Cristo. Para ser cristiano tienes que creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Si crees eso, eres cristiano. Pero ¿quién nos dijo que Jesús había resucitado de entre los muertos al tercer día y que el sepulcro estaba vacío? Fue María Magdalena. Por eso es la verdadera fundadora del cristianismo. Es posible que Magdalena estuviera en el círculo más íntimo. Ninguna de las fuentes que describen a María como alguien muy cercano a Jesús gustan a Pedro. Por tanto, las fuentes se dividen entre las que apoyan a Pedro pero no a Magdalena y las que apoyan a Magdalena pero no a Pedro. Algunas de estas últimas, como el Evangelio de Magdalena, en el que ella habla por sí misma, representaban un tipo de texto que no podía sobrevivir en una organización cada vez más dominada por hombres y donde al final del siglo II solo estaba gobernada por hombres. No creo que los padres fundadores pretendieran restringir la importancia de las mujeres en la Iglesia. Simplemente necesitaban predicar un mensaje sencillo. Año 313 después de Cristo. El emperador Constantino se convierte de pronto al cristianismo. Y esta jerarquía dominada por hombres pasa a ser la religión oficial de Roma.
Los evangelios gnósticos secretos se entierran en el desierto y a sus seguidores se les señala como herejes. Respecto a María Magdalena, la palabra de Dios hará que pase de ser una santa a una pecadora. En el movimiento cristiano primitivo se la consideraba la apóstol de los apóstoles, e incluso una discípula muy querida. Pero el 14 de septiembre del año 591, el Papa Gregorio I llama a Magdalena otra cosa: prostituta. Podemos asociarlo a Gregorio I y su sermón sobre María Magdalena, en el que la mete en el saco de las mujeres de la calle, una pecadora que unge los pies de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Es obvio, hermanos, que la mujer usó antes el ungüento para perfumar su carne en actos prohibidos. Y empezó a asociarse a María Magdalena con la historia de la mujer de la calle, una pecadora que ungía los pies de Jesús. Eso la convirtió en prostituta. Esta interpretación cobró mucha importancia y se convirtió en la interpretación oficial desde la Edad Media hasta hoy, porque la gente da por hecho que María Magdalena era la prostituta. Si preguntaras por la calle ahora, ¿qué sabes de María Magdalena? Te aseguro que 9 de cada 10 personas dirían, ¿no era una prostituta que Jesús salvó o algo así? Su reputación se arruinó y creo que sigue dando esa imagen. Varias generaciones de poetas y pintores han destacado la sexualidad de Magdalena. Su pelo largo y pelirrojo, cayendo en cascada sobre su cuerpo desnudo, se ha usado como metáfora de la tentación y la redención. Hasta en las representaciones de la crucifixión, las mujeres se cubren el pelo con pañuelos tradicionales u otras prendas. Pero María Magdalena no. Ella lleva el pelo suelto, lo que algunos expertos interpretan como el símbolo de la mujer pecadora. En Occidente ha arraigado la idea de que María Magdalena era una prostituta. Se ha olvidado que no lo era. ¿Cómo ocurrió esta transformación tan radical? El Papa Gregorio I basó su proclama en el Evangelio según San Lucas, que es posterior a los de Mateo y Marcos. A Lucas no le gustaba María Magdalena. Cuando menciona a las mujeres de la cruz, no la llama por su nombre. Solo dice que había unas mujeres, y sabe perfectamente que Marcos ya había mencionado a las mujeres de la cruz y a ella la primera. San Marcos, capítulo 15, versículo 40. Entre ellas estaba María Magdalena y María, la madre de Santiago. Entonces Lucas cuenta una historia sobre una mujer pecadora que va a una comida a la que está invitado Jesús y la pone básicamente como una prostituta. No se la llama por su nombre. Y le lava los pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Sería algo muy inapropiado por parte de un hombre de aquella sociedad permitir esta clase de comportamientos. Y el anfitrión de la comida critica a Jesús y piensa, si este fuera profeta sabría que esta que le toca es una pecadora, pero no parece importarle. Es una mujer sin nombre, no es María Magdalena, no se la llama así. Fue después cuando la gente dijo, claro, esa mujer tiene que ser ella. Su figura se convirtió en una mezcla entre la que encuentra el sepulcro vacío y la mujer de mala fama que ungió los pies de Jesús. Es una caída en picado de Magdalena respecto a la elevada posición que ocupa en los evangelios secretos. ¿Qué pudo motivar que un papa, 500 años después de la muerte de Cristo, transformara a Magdalena de una santa en una humilde pecadora? Sabemos que el cristianismo desarrolló de una forma curiosa esta teoría de que los pecadores pueden arrepentirse, y especialmente las prostitutas. Eso sí, una vez que la conviertes en pecadora, es una pecadora. Una vez que haces eso, le quitas casi todas sus facultades y cualidades redentoras, y ya no puede ser la fundadora del cristianismo, porque no es más que una prostituta. Esto afecta al cristianismo en que le quita todas las posibilidades de ser la líder cercana a Jesús, porque es una amenaza. Si Jesús realmente puso en una posición de liderazgo a una mujer, junto a Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles, esto podría reescribir totalmente la fundación del cristianismo. Las mujeres ocuparían de pronto un lugar dominante de conocimiento espiritual, de intimidad y cercanía con Jesús.
Magdalena es una discípula importantísima de Jesús y una de las razones es esa especie de antagonismo en el Nuevo Testamento y luego en el tradicional rechazo posterior de Magdalena. En el Nuevo Testamento ya se describe como una mujer con 7 demonios. Supongo que eso no es un piropo. Después, fuera del Nuevo Testamento, se la equipara con una prostituta. Y mire donde mire, veo enemigos de María Magdalena. Cuando veo que alguien genera tanto rechazo, sé que es importante. El Vaticano, a día de hoy, ni se plantea una realidad jerárquica en la que participen las mujeres para predicar el Evangelio. ¿Que si la Iglesia sigue temiendo el mensaje de un papel importante para la mujer en la Iglesia? Casi seguro. A medida que pasa el tiempo, las iglesias ortodoxas que reprimen con fuerza a Magdalena pasan a reprimir con fuerza a sus seguidores. En Francia, más de un siglo después de la muerte de Cristo, los cátaros practican un tipo de cristianismo místico parecido al de los gnósticos. Exaltan a Magdalena y rechazan el poder del Papa y Roma. Y por ello, morirán. En el siglo VI, la imagen de María Magdalena había sufrido una transformación radical. De la mujer que descubrió la resurrección de Jesús, pasó a ser la prostituta redimida por Cristo y, por extensión, por la Iglesia. Durante mucho tiempo los cristianos han creído que María Magdalena había sido prostituta, pero en ninguna parte de los evangelios se insinúa eso. Pero en los evangelios gnósticos de Magdalena y Felipe, perdidos durante siglos hasta los años 50 del siglo XX, se la retrata como la compañera y la discípula favorita, la que conocía los secretos de Jesús. Pedro le dijo a Magdalena: danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. Y ella respondió: lo que está oculto para vosotros os lo anunciaré. Evangelio de María Magdalena. Los evangelios gnósticos retratan a Jesús no como alguien que murió y resucitó por los pecados, sino como alguien que transmitió conocimientos secretos, los conocimientos necesarios para la salvación. Estos textos les parecieron peligrosos a los padres de la Iglesia ortodoxa primitiva. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión estatal de Roma en el 313 después de Cristo, los evangelios gnósticos se enterraron literalmente. Pero sus enseñanzas y sus visiones no ortodoxas de María Magdalena y Jesús se transmitieron de generación en generación. En el siglo XIII, en el sur de Francia, tuvo su apogeo un grupo disidente del cristianismo conocido como los cátaros. La religión de los cátaros era mucho más liberadora. Decían: podéis cambiar vuestro comportamiento, podéis aprender, podéis progresar a vuestro ritmo, no hay presión. Vuestra única obligación es viajar y educar a la gente. Los cátaros eran muy firmes en el principio femenino. Su figura más sagrada era seguramente María Magdalena. Exaltaban a Magdalena y creían que era la esposa de Jesús. Los cátaros, como los primeros gnósticos, no buscaban la salvación en la Iglesia. Lo que les daba miedo era la idea de que tú o yo pudiéramos encontrar el camino hacia Dios gracias a un conocimiento introspectivo. Si puedes hacerlo tú solo, no necesitas a la Iglesia, ni al obispo, ni los sacramentos. Eso es peligroso para una institución que se presenta como la única vía hacia la salvación. Estas creencias pusieron a los cátaros en el punto de mira del Vaticano y del Papa Inocencio III. El mensaje no es tan importante. Para mí, lo fundamental del cristianismo es que Jesús es el Redentor. El cristianismo es la figura de Cristo, no tanto la enseñanza. La visión gnóstica y cátara del mundo es radicalmente opuesta al cristianismo. Y la reacción del Papa fue emprender una cruzada contra los cátaros. Las cruzadas, las guerras religiosas del Vaticano,
habían empezado casi 200 años antes. Las cruzadas se suelen declarar a los infieles, no a los cristianos. Querían expulsar a los cátaros y el ataque que lanzaron fue muy despiadado. Llegaron y tomaron la primera ciudad que se encontraron. Aniquilaron a todos los hombres, mujeres y niños, sin excepción. Te podían matar o bien quemar vivo. Los metían en jaulas y prendían fuego a las jaulas. Así que aquello no era... En realidad no intentaron imponer la democracia ni nada parecido. Tras la primera batalla, los cruzados cortaron la nariz y los labios superiores a los cátaros supervivientes, para mostrar lo que le ocurriría a los impenitentes. Se permitía robar, violar, ultrajar, matar y saquear. La guerra duró 30 años con una brutalidad increíble. Antes de lanzar su ataque a los cátaros atrincherados en la iglesia de Santa María Magdalena, el legado papal Arnaldo Amalric dijo a los cruzados: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Decenas de miles de hombres, mujeres y niños cátaros fueron sistemáticamente torturados y asesinados. Pero ni siquiera la erradicación de los cátaros detuvo la violenta campaña de Roma contra los que consideraba que infringía la doctrina de la Iglesia. La Iglesia instauró la Inquisición y su régimen de tortura, intimidación y violencia, que duró otros 60 años. Más tarde, se usó contra los herejes y los judíos en España. Según el Nuevo Testamento, María Magdalena presencia la resurrección de Cristo. Después desaparece y no se la vuelve a mencionar en la Biblia. No consta en ningún lado dónde fue María Magdalena después de la muerte de Jesús. Y creo que a la Iglesia no le interesa especialmente averiguarlo. Pero según la Iglesia Ortodoxa griega, María Magdalena, ahora considerada santa, viajó a Éfeso, lo que hoy es Turquía, tras la muerte de Jesús, junto con María, la madre de Jesús, y vivió allí hasta su muerte. Yo, como historiador, no me pillo los dedos y digo que no se sabe. Según las fuentes más antiguas, desapareció. Lo que sí tenemos son historias de los siglos III y IV sobre ella como misionera, viajando y predicando en distintas partes del mundo. Según una historia que salió a la luz en la Edad Media, Magdalena huyó de la persecución romana en un pequeño barco y llegó hasta lo que se convertiría después en la cuna de los cátaros, el sur de Francia. La referencia más antigua de la llegada de Magdalena al sur de Francia data de alrededor del siglo X. María Magdalena llegó a un lugar llamado Sainte-Marie-de-la-Mer, que significa Santa María del Mar, y después fue a Marsella, donde vivió años junto al mar predicando el Evangelio. Y por último vino aquí, donde vivió hasta su muerte unos 30 años. Aquí, en Sambón, la historia continúa. Vivió sola en una cueva, llorando la pérdida de Jesús. Esta historia está tan arraigada que algunos creen que los restos que aquí yacen son los suyos. Cuando las personas vienen aquí a rezar, se sienten bendecidas. Algunos lloran y no saben por qué. Sienten la presencia de María Magdalena. Creo que las leyendas posteriores que la sitúan en Francia o en Europa no tienen mucha credibilidad. No puedo demostrar que no fuera a Francia, pero si se examinara el supuesto sepulcro de María Magdalena en Francia, si se datara de alguna forma y se demostrara que tiene más años de los que se piensa, eso sería otra historia. A 300 kilómetros de Sambón, en un pequeño pueblo llamado Rennes-le-Château, un párroco del siglo XIX pudo haber resuelto un enigma aún mayor sobre Magdalena. Bienvenidos a la iglesia de Rennes-le-Château, el núcleo del misterio y de la intriga de los últimos 40, 50 años.
Aquí en este simbolismo tan extraño está la clave de los enigmas. Este pueblo de solo 100 habitantes recibe cada año la visita de miles de personas. Vienen aquí por el misterio que rodea al párroco del siglo XIX, Begagné-Saunier. Se supone que encontró una serie de documentos durante la restauración de la iglesia que le llevaron al tesoro. Esto era enormemente bochornoso para la iglesia, que compró su silencio. La hipótesis es que Saunier encontró unos documentos secretos que revelaban la verdadera relación de María Magdalena y Jesús. Hay un hecho histórico, y es que de pronto Saunier era increíblemente rico, y se sospechó que le habían sobornado para que no contara algo. Lo que hizo con su riqueza repentina suscitó aún más sospechas. Hizo reformas en su iglesia que eran tan poco comunes y tan simbólicas, que algunos se preguntan si no estaría dejando pistas hacia su secreto. Creo que Saunier nos intentaba decir algo. Es un retrato muy raro de la Sagrada Familia. ¿Estamos viendo a Jesús, María y José? ¿O estamos viendo a Jesús, su esposa, María Magdalena y sus 2 hijos? A Jesús lo aclamaron como el rey de los judíos cuando llegó a Jerusalén. O sea, que le correspondía tener herederos. También hay una estatua de una mujer embarazada ante la cruz. Yo creo que la mujer embarazada ante la cruz es Magdalena. Saunier fue relevado de su cargo en 1910 por desobedecer al obispo y por cometer simonía. Pero consiguió construir un nuevo anejo de la iglesia, una torre a la que llamó la Torre Magdala. ¿Sería una referencia al posible nombre que le puso Jesús a María? ¿Intentaba Saunier decir con las imágenes y la arquitectura lo que la iglesia no le dejaba decir con palabras? Lo que supiera o descubriera Saunier murió con él. Saunier se llevó el secreto a la tumba. Pero 50 años después, la iglesia decidió hablar sobre Magdalena. 1969, Roma. Tras el Concilio Vaticano II del Papa Pablo VI, se publica una revisión de la doctrina eclesiástica oficial. María Magdalena no volverá a retratarse como una prostituta. Aún así, su imagen de mujer pecadora sigue siendo difícil de borrar. Hay que reparar la imagen de María Magdalena. Hay que devolverle el estatus que reflejan los evangelios. Todos los hombres huyeron de la crucifixión. San Marcos dice que todos lo abandonaron. Solo las mujeres de la cruz, con María Magdalena a la cabeza, fueron fieles a Jesús hasta el final. Si miramos lo que sabemos hoy sobre María Magdalena, creo que estamos mucho mejor que hace 100 años. Tenemos textos nuevos que no sabíamos ni que existían. Un evangelio de María Magdalena, un evangelio de Felipe, los hechos de Felipe y otros documentos donde se menciona a Magdalena. Ponen en entredicho toda la estructura de la forma en la que ha aprendido a pensar la gente. Lo que estos evangelios alternativos nos permiten ver es que no hay una única historia sobre Jesús, ni una única versión, ni siquiera una versión compuesta, sino que hay muchas. Esto hace reflexionar mucho. La historia no tiene por qué estar reñida con la fe fundamentada. No deberíamos justaponerlas. Descubramos lo que descubramos y creamos en lo que creamos. Pero deberíamos intentar casar ambas cosas lo máximo posible. Antes de que Jesús de Nazaret fuera el Cristo de los cristianos, fue un profeta judío. Y posiblemente un rebelde peligroso y un revolucionario. Pilato consideraba a Jesús un revolucionario al que había que ejecutar en público. Nuevas y sorprendentes pruebas indican que nació en la base de una agitada rebelión. Juan Bautista coge este acto de la sumersión en el agua y lo convierte en un movimiento radical. En cierto modo, Juan estaba pasando de estar en un grupo religioso a prácticamente liderar un grupo terrorista. Jesús pensaba que Dios iba a destruir el statu quo. Hay casi 20 años de la vida de Jesús de los que no se habla en la Biblia. ¿Qué hizo ese tiempo y con quiénes estaba?
Para los judíos antiguos, que alguien les dijera que Jesús era el Mesías era como si yo dijera que David Koresh es el dueño del universo. La historia no contada de Jesucristo. Jesús el revolucionario. Revolucionario, profeta apocalíptico, rebelde. ¿Quién fue Jesús de Nazaret antes de empezar el sacerdocio? Muchos líderes de su misma fe lo rechazaron y se veía como un peligro para el Imperio Romano. Pero con casi 20 años de su vida ausentes en la Biblia, seguimos preguntándonos, ¿qué sabrían ellos de él que nosotros desconocemos? Los estudiosos han debatido durante siglos sobre la verdadera identidad de Jesús y han obtenido una serie de respuestas. Algunos dirán que era básicamente un rabino judío, otros dirán que era un filósofo de la escuela cínica y otros dirán que era un revolucionario político. Pilato consideraba a Jesús un revolucionario, no un incordio sin más, sino un revolucionario al que había que ejecutar en público como escarmiento. No hagáis lo que ha hecho él. Los acontecimientos que llevaron a la muerte de Jesús forman parte de cualquier catequesis. Pero para los historiadores expertos en este periodo, la Biblia calla demasiado. ¿Qué hizo Jesús para que tanto las autoridades estatales como las religiosas quisieran su cabeza? ¿Quién era este profeta y de dónde salió? Una de las mayores incógnitas sobre Jesús es su vida antes de ser un personaje público. Casi no sabemos nada. Conocemos a sus padres, María y José. Sabemos que era de Nazaret, pero no hay más detalles. Hay un pasaje muy bonito de un libro de Chesterton en el que habla de silencio de los evangelios respecto a los primeros años de Cristo, y dice que es el silencio más elocuente de la historia de la literatura. Y dice, si alguien tuviera que inventarse la historia de Dios hecho hombre, nunca omitiría ese periodo. Se inventaría algo para rellenarlo, pero los evangelios no lo hacen. Lo que hacen los evangelios es presentar a un príncipe de la paz que cumple un destino que va más allá de la historia de los hombres. En el fondo todo se reduce a la Iglesia velando por los principios de la fe. Su naturaleza superior a la humana, muy superior a la humana. Por más que intentemos arrojar un poco de luz sobre su personalidad, las fuentes escritas del Nuevo Testamento son demasiado escasas. No sabemos ni lo que hizo esos 30 años. En lo que los historiadores creen estar de acuerdo con la Iglesia es en que Jesús se crió en Nazaret, en Galilea. Yo quiero creer que vivió en Nazaret, con su madre María y su padre José, aprendiendo un oficio, aprendiendo a trabajar, y trabajando un día sí y otro también. Yo creo que eso es lo más importante del ejemplo de Dios encarnándose en el hombre, que la mayor parte de la vida de Jesús fue muy normal, porque casi todos hemos vivido así. Pero la época y el lugar en los que nació Jesús fueron de todo menos normales. La Judea del siglo I estaba asfixiada por la opresión del Imperio Romano y sus reyes clientes locales. Jesús nació en un momento de agitación política, de mucho malestar e injusticia. Roma gobernaba la patria de los judíos con gobernadores clientes. El más famoso fue Herodes el Grande, que reinó en la tierra de los judíos desde el año 37 a.C. hasta su muerte en el 4 a.C. Cuando murió en el 4 a.C., estallaron revueltas en toda la tierra judía. En Galilea, en Judea. Y lo que provocó esto fue, en parte,
la enorme injusticia que conllevaba el dominio romano. En los 150 años anteriores al nacimiento de Jesús, y hasta un siglo después de su muerte, la patria de Jesús, Galilea, fue el origen de prácticamente todas las revueltas judías contra los romanos. En los primeros 200 años de la ocupación romana de la tierra de los judíos, hubo 4 enormes sublevaciones armadas contra Roma. En el 4 a.C., entre el 66 y el 74, y el 115 y el 117 en el norte de África, y entre el 132 y el 135 después de Cristo, la de Bar Kokhba. Murieron miles de personas en esta insurrección contra el Imperio Romano. Y en la ciudad de Séforis, Roma escarmentó a los insurgentes judíos. Nazaret estaba solo a unos 7 u 8 kilómetros de Séforis, uno de los focos de la revolución judía contra los romanos del año 4 a.C., aproximadamente cuando nació Jesús. Séforis se sublevó. Y las legiones romanas destruyeron la ciudad, mataron a los hombres, violaron a las mujeres, esclavizaron a los niños y la redujeron a cenizas. La guerra no fue el único castigo que se aplicó a los judíos. Roma también asfixió al país con impuestos opresivos y la regulación del territorio. San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Los más peligrosos no eran los que habían sido pobres toda su vida y habían conseguido sobrevivir, sino los que eran no ricos, pero normales, y algo ocurrió. La situación en la costa de Galilea en la década de los 20 para mí era muy similar a la que tenemos ahora. Se suponía que el sueño americano consistía en trabajar duro para vivir mejor. Pero he trabajado duro y vivo peor. ¿Dónde está la justicia de Dios cuando haces todo lo que se supone que tenías que hacer y no puedes dar de comer a tu familia? En este mundo nació Jesús. Un mundo donde los judíos creían que la única entidad que podía ayudarlos a derrocar a sus opresores era Dios. A lo largo de la tradición bíblica, el pueblo judío había esperado un día en el que Dios limpiaría la suciedad del mundo, porque tenía que ser un Dios claramente justo y el mundo era claramente injusto. La única respuesta es que Dios iba a limpiar la suciedad del mundo y que lo haría quizá por medio de un Mesías. Y era ese Mesías al que esperaban. Pero los imperios eran cada vez más fuertes en vez de más débiles y llegaron los romanos. Creían que los macedonios de Alejandro Magno eran malos hasta que llegaron los romanos. ¿Cuándo iba a llegar el Mesías? ¿Cuándo limpiaría Dios la suciedad del mundo? Había una expectación cada vez más intensa, no porque los romanos fueran especialmente crueles, sino porque eran especialmente eficaces, especialmente poderosos. Dios tenía que estar a punto de llegar. Estaban seguros. Había esa expectación y Jesús justificaba esa expectación, pero lo que no esperaban era que Jesús no hablara, como Juan Bautista, de la inminente llegada de un Dios vengador. Jesús les sorprendió diciendo: el reino de Dios ya está aquí si, y esto es imprescindible, si participáis en él. El reino, en cierto modo, iba a llegar al cuadrante noroeste de la costa de Galilea en el siglo I, porque era donde estaba ocurriendo todo, donde el problema era más grave. Mientras la región rebelde de Galilea esperaba la inminente llegada de Dios, y mientras el joven Jesús de Nazaret alcanzaba la mayoría de edad, una secta judía radical de un desierto cercano predicaba el fin de los días. Sus palabras se parecían mucho a las que predicaría después ese joven y que lo llevarían a la cruz.
Las creencias que tenían sobre una transformación radical del mundo unían a enormes masas de gente que creían en ello hasta enloquecer. Y puede que esto a los romanos les pareciera una amenaza. Hoy, Galilea es un destino turístico y su mar, una zona pintoresca de Israel. Pero en la época de Jesús, fue la cuna de la revolución. En la época en la que nació Jesús, los romanos estaban allí, atacando Séforis y reduciéndola a cenizas. Así que en la infancia de Jesús, no concibo que no fuera un tema de conversación importante el día que llegaron los romanos. Tuvo que crecer pensando en los romanos, en la violencia, preguntándose dónde estaba Dios. En 2009, los trabajadores de una excavación descubrieron accidentalmente una casa del siglo I que parecía ocultar algo. Cuando hicimos la excavación, encontramos parte de un muro que camuflaba esta zona, que en realidad es un silo. Dentro de él hay otro agujero, y este lleva a otro agujero, que a su vez lleva a un tercer nivel. Desde aquí también se ve que se creó una especie de corredor para camuflar los hilos. Está claro que los que vivían aquí dedicaron tiempo a crear estos escondites. Cuando los judíos se sublevaron contra los romanos en Judea y Galilea, la gente se preparó para la guerra. Podía ocurrir que los sitiaran o que no pudieran acceder a los alimentos, y también que tuvieran que ocultar a personas. Por eso excavaron estos habitáculos subterráneos. Y los camuflaron para poder esconderse hasta que pasara el peligro. El Nazaret de la época de Jesús parece demostrar que los que allí vivían temían por su seguridad. A medida que Jesús crecía, Séforis, el símbolo de la revolución judía, se reconstruyó por iniciativa del colaborador de Roma Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Séforis se reconstruyó inmediatamente después de la muerte de Herodes el Grande. Séforis, la capital de Galilea, se había sublevado y, según Josefo, se había reducido a cenizas. Creo que la fase de construcción urbana de Séforis afectó claramente al entorno de Nazaret. Construir en una zona que había sido de naturaleza totalmente rural durante cientos y cientos de años tuvo efectos positivos. Empleo, habitantes nuevos de fuera y una zona nueva para el comercio. Herodes Antipas tomó Séforis, la reconstruyó y todo volvió a la normalidad. Pero los campesinos tienen buena memoria. No olvidan nada. La reconstrucción atrajo a gente de todas partes y nació una ciudad próspera. Puede ser incluso que Jesús y su padre, José, encontraran allí trabajo de lo suyo. Sabemos por el Evangelio, según San Marcos, que a Jesús lo llamaban, usando la palabra griega tekton, que suele traducirse como carpintero. Para mí una traducción mejor sería algo así como jornalero. Creo que transmite mejor la idea. Creo que está claro que cualquier ciudad necesita carpinteros, y en Séforis tuvo que haber mucha demanda. Es una ciudad con una influencia clara de la cultura grecorromana. Adoptó un estilo arquitectónico, construyó un teatro, tenía edificios bellos y baños públicos. Era una ciudad en construcción. Las fastuosas construcciones solo acentuaron la división entre la élite judía rica y los campesinos. Había una serie de grupos judíos con distintas estrategias para abordar la provincia del Imperio Romano en Israel. Uno de ellos eran los fariseos. Era un grupo muy devoto
que formaba parte de la sociedad e intentaba preservar el judaísmo. Un segundo grupo fueron los saduceos, una clase mayoritariamente aristocrática formada por los ricos y los poderosos. Estos básicamente colaboraban con el Imperio Romano porque Roma gobernaba a través de ellos. San Mateo, capítulo 16, versículo 6. Tened cuidado y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Pero había otro grupo que Jesús no menciona. Un grupo que parece compartir su desprecio hacia los otros dos. Un tercer grupo fueron los esenios. Su estrategia para abordar el dominio del Imperio Romano fue retirarse al desierto en comunidades independientes. Los esenios fueron un grupo apocalíptico que creía que el sistema de Jerusalén era corrupto y estaba destinado a ser destruido en una batalla del fin de los tiempos. Casualmente, un joven de Nazaret, justo de esa época, empezó a hablar de lo mismo. Todo ello indica que un joven Jesús pudo haber tenido relación con una secta radical. Hay muchas similitudes entre las enseñanzas de Jesucristo y el grupo esenio. No coinciden al 100%, pero casi. Probablemente lo suficiente como para meterse en problemas. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas. San Lucas, capítulo 2, versículo 46. Esta escena de cuando tenía 12 años es lo único que sabemos de Jesús en los años entre su nacimiento y su bautismo público a los 30 años. ¿Cómo pudo un niño tan humilde de un pueblo tan pequeño tener tantos conocimientos como para deslumbrar a los rabinos de Jerusalén? Nazaret era pequeño, de unos 16 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, imaginaos un estadio de fútbol americano. Añadid las zonas de anotación y convertirlo en un cuadrado. Seguramente no era lo bastante grande como para tener una sinagoga. Algunas de las familias más aristocráticas enviaban a sus hijos a Jerusalén a estudiar con un rabino o algo así. No hay indicios de que él lo hiciera. Según el Nuevo Testamento, claramente sabía leer. Va a la sinagoga, coge el pergamino de la Torá, lo desenrolla, lo lee, etc. No solo sabía leer, sino que sabía debatir con los líderes de la sinagoga. Adquiriría sus conocimientos y sus argumentos de un grupo estético ajeno a la vida judía que le enseñó que el fin del mundo estaba cerca. Jesús era un apocalíptico que creía que el fin del mundo estaba a punto de llegar con la venida del Hijo de los Hombres, que esto pasaría en su propia generación y que Dios intervendría y destruiría las fuerzas del mal e impondría el reino del bien en la tierra. Jesús para mí es un profeta apocalíptico. Cree que es el Mesías. Cree que su poder es divino, que es el elegido. Y por eso, su plan es cumplir la profecía. San Mateo capítulo 24 versículo 14. Este evangelio del reino se predicará en el mundo entero, en testimonio para todas las naciones, y luego vendrá el fin. Los esenios creían que el fin del mundo era inminente. Esta creencia era muy similar a la visión escatológico-apocalíptica de Jesús. Las creencias que tenían sobre una transformación radical del mundo unían a enormes masas de gente que creían en ello con fervor, hasta enloquecer. Y puede que esto a los romanos les pareciera una amenaza. Este mensaje no sentó bien a las autoridades judías de su época. Las autoridades judías de Jerusalén en la época de Jesús apoyaban el statu quo. Jesús pensaba que Dios iba a destruir el statu quo y a todos los que lo apoyaran. Igual que los esenios. Los esenios no aplicaban las leyes romanas ni las leyes judías.
vivían una vida monástica de celibato, rehuyendo de la riqueza y compartiendo todas sus posesiones. Para los judíos antiguos, que alguien les dijera que Jesús era el Mesías, era como si yo dijera que David Koresh es el dueño del universo. El líder de los davidianos al que asesinaron en Watt. Sí, David Koresh es el dueño del universo. Pues la gente reaccionaría al oír eso de forma parecida a como reaccionaban entonces cuando oían que Jesús era el Mesías. Porque Jesús era lo contrario de lo que se suponía que era un Mesías, que era una figura poderosa, y a Jesús lo crucificaron sus enemigos. Los esenios eran una secta casi monástica del mundo hebreo-judaico que vivía, digamos que al margen de la vida normal. Pero esta conexión con Jesús de momento es una especulación. Es una hipótesis muy reciente. En muchas ocasiones parece un esenio. Cree en una toma militar, pero ejecutada por Dios. Y ellos hablan también de ejércitos divinos que los apoyarán en una guerra final de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Igual que Jesús en los Evangelios. San Juan capítulo 12, versículo 36. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz. Hijos de la luz. El mismo término que se encuentra en otro texto. Es una enseñanza que se encuentra en muchos manuscritos del Mar Muerto que se escribieron más o menos en la misma época y en el mismo lugar en los que Jesús predicaba. En 1947, un descubrimiento extraordinario en el Qumran, cerca de la costa noroeste del Mar Muerto, abre la posibilidad de saber dónde pasó Jesús sus días en el desierto. Un niño que buscaba una cabra en una cueva descubre lo que muchos creen que es el mayor hallazgo arqueológico del siglo: los primeros manuscritos del Mar Muerto. Muchos de estos manuscritos datan de la época de Jesús, y se cree que fueron la biblioteca de los herméticos esenios. Los esenios buscaban zonas vírgenes y, según las diversas fuentes, se establecieron encima de Ein Gedi, con vistas al Mar Muerto. Y el desierto de Qumran fue donde vivieron los esenios. Era la biblioteca esenia en Qumran, de unos 900 pergaminos que representan la Biblia hebrea de los inicios, porque son de un periodo precanónico. La mayoría de los manuscritos del Qumran se centran en la Biblia hebrea. Cogían un texto de las Escrituras y añadían en el manuscrito: esto significa, y ponían su interpretación e insertaban su lectura escatológico-apocalíptica del texto. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto sorprende tanto a los historiadores como a la Iglesia, y ofrece una posible versión alternativa del retrato oficial de Jesús. Hoy en día la gente espera que haya muchos escritos sobre Jesús de su propia época. Deberíamos tener partidas de nacimiento o documentos de su juicio, pero la realidad es que no tenemos fuentes de la época de Jesús que digan nada sobre él. Hemos consultado todos los escritos griegos y romanos de la antigüedad que tenemos, y tenemos cientos de poetas, filósofos, historiadores, científicos, personas con epístolas privadas o que ponían inscripciones en los edificios, y no se menciona a Jesús en ninguna fuente griega ni romana. No hay nada y punto. Los primeros escritos del Nuevo Testamento datan de casi el año 30 después de Cristo. Los manuscritos del Mar Muerto se escribieron cuando Jesús vivía entre el 3 antes de Cristo y el 30 después de Cristo. Sabemos por los manuscritos del Mar Muerto que había una comprensión de las Escrituras sagradas y dotadas de una autoridad sin parangón quizá en la historia del mundo. Pero desde que se descubrieron, las traducciones de los manuscritos están estrictamente controladas por una única organización:
la École Biblique, una institución católica fundada en 1890. En los siguientes 40 años, de los más de 900 textos que hay, la École solo publica los 100 que considera aptos para su publicación. En 1991, la Biblioteca Huntington de California accede clandestinamente a unas imágenes de todos los manuscritos. La École exige su devolución, pero la biblioteca se niega y se las ofrece a unos estudiosos. Lo que estos revelan es una imagen totalmente nueva de una secta y un líder carismático que existieron más o menos en el mismo momento y lugar que Jesús. En los manuscritos del Mar Muerto se habla de un líder, sin mencionar su nombre. Lo llaman el Maestro de la Virtud. Pero hay un diario suyo en uno de los escritos con sus sentimientos y sus ideas. En los manuscritos, el Maestro de la Virtud lleva a los esenios al desierto, donde les pide que renueven su compromiso con Dios. En el versículo 1 del capítulo 4 de San Mateo, Jesús está en una situación similar. Luego Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Algunos hablan de solapamientos entre los manuscritos y las enseñanzas de Jesús, de textos que parecen escritos por Jesús. San Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas del Sermón en el Monte, guardan sorprendentes similitudes con un manuscrito llamado La bendición de los sabios. Benditos sean los puros de corazón, que no calumnian con la lengua. Benditos sean los que se aferran a los preceptos de su sabiduría y no las vías de la injusticia. Hay muchas similitudes entre las enseñanzas de Jesucristo y el grupo esenio. No coinciden al 100%, pero casi. Algunos sostienen que el movimiento de Jesús surgió a partir del movimiento esenio. Los escritores del Qumran se solían referir a sí mismos como los pobres y los miembros del camino, igual que Jesús. San Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Pero algunos creen que en la Biblia hay más pruebas de la pertenencia de Jesús a los esenios. Apuntan una discrepancia en la traducción de los evangelios canónicos. Una dice que Jesús de Nazaret podía no ser de Nazaret, tal como lo concebimos. Llamamos a Jesús Jesús de Nazaret, pero eso no está escrito en ningún lado. Jesús el Nazareno es la denominación del Nuevo Testamento traducida como Jesús de Nazaret. Aunque Nazareno siempre se ha entendido como un gentilicio, podría significar otra cosa. En el Antiguo Testamento se enumeran todas las ciudades de Israel y Nazaret no está entre ellas. Resulta un poco raro que lo llamaran así. Si se referían a su lugar de origen, habrían dicho Jesús el Galileo, porque la gente sabía dónde está Galilea, no dónde está este pueblo. Hay una facción especial de los esenios que se llamaban nazarenos. Si analizamos el término griego, vemos que se refiere a los nazarenos, que eran unos líderes espirituales muy especiales de los esenios. Pero hay otra conexión entre Jesús y los esenios. Su primo Juan, que pudo haber sido uno de ellos. Basándose en San Lucas, muchos estudiosos dieron por hecho que Juan Bautista se crió en el desierto. El desierto de Judea se extiende hacia el este, desde Jerusalén hasta el Valle del Jordán y el Mar Muerto. Y como los esenios bajaron en esa dirección, es posible que adoptaran a Juan Bautista. Cuando se hizo adulto, realizó sus famosos bautismos en el río Jordán, a pocos kilómetros de las cuevas del Qumran. Yo creo que Juan Bautista era un miembro muy especial de la comunidad esenia. Era, cuando menos, un líder espiritual. Entre otras cosas, el innovador ritual de iniciación de Juan, el bautismo, refleja una tradición similar de la comunidad esenia. Hay muchas similitudes. Hay baños rituales, vasijas de piedra que no pueden transmitir nada impuro, y de todo eso hay de sobra en el Qumran. Había una forma especial de entrar y de salir. La diferencia es que Juan Bautista coge ese acto de sumersión en el agua y lo convierte en una identificación con este movimiento radical. Es decir, el reino de Dios está cerca. Si te quieres unir a nosotros, arrepiéntete de tus pecados. Es como un rally.
Un rally en una cueva secreta donde el joven primo de Juan pudo haberse unido a él. Nació en Belén y a los 12 años desconcertó a los rabinos del templo con su sabiduría. Pero después de esto, la Biblia no registra más acontecimientos de la vida de Jesús hasta su bautismo público con Juan, 18 años después. La información que tenemos sobre la relación entre Juan Bautista y Jesús es la que hay en los Evangelios. Jesús acude al río Jordán y es bautizado por Juan. ¿Podría este ritual con el agua relacionar de algún modo a Juan Bautista y a Jesús con los esenios? Los judíos de la época de Jesús practicaban estos rituales de purificación con el agua, pero no como reforma moral. Por eso, los clasificamos como algo diferente a las proclamas de Juan Bautista y el movimiento de Jesús. Y hay un mensaje de da un cambio total a tu vida, arrepiéntete de tus pecados y únete a este movimiento, que también encontramos en los esenios. Hablan de introducirse en el agua pura para que Dios te perdone los pecados. Lo que está claro es que Jesús llega y se queda, y se une al grupo. A un grupo y a un bautista que parece compartir el mismo mensaje mordaz para los infieles. El juicio de aquellos que sigan esos caminos será la condenación eterna en la furiosa venganza de Dios. Columna 4, versículo 12. Ley comunitaria de los manuscritos del Mar Muerto. Jesús también condena a los infieles en San Juan, capítulo 3, versículo 18. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Kibbutz Suba, a menos de 16 kilómetros de Jerusalén. Aquí se descubrió recientemente una cueva que puede indicarnos dónde practicaba Juan su revolución del bautismo, posiblemente con Jesús a su lado. Estamos en el valle, cerca de la ciudad donde nació Juan Bautista, y en una excavación que hice aquí en 1999, descubrí una cueva. Dentro, el arqueólogo Simon Gibson descubrió cerámicas y piedras desgastadas que datan del siglo VI a.C. El agua estaba desviada para rellenar una pileta, y Gibson cree que hay indicios de que la cueva se usaba para rituales religiosos con agua. En una zona encontramos estas instalaciones circulares donde podemos ver que rompieron pequeños jarros adrede como parte de este proceso relativo al bautismo con agua. Y detrás de mí hay una piedra muy grande donde se realizaban ungimientos de pies. El hecho de que haya solo espacio para el pie derecho indica que es algo religioso, quizá relativo a un rito de iniciación. Estamos en las inmediaciones de la ciudad natal de Juan Bautista, pero lo más importante es que hay unos dibujos murales que retratan a Juan Bautista y símbolos de Juan Bautista. Estos dibujos, que datan del siglo IV, indican que las generaciones posteriores a la muerte de Juan seguían practicando el bautismo aquí. Hay dos grupos de dibujos que datan del período bizantino. Uno de los grupos del muro retrata a Juan Bautista. Otra imagen es de la cabeza de Juan Bautista. La arqueología es un vestigio de las actividades que aquí se realizaban. Al representar a Juan Bautista en los muros, sabían que esta era la cueva de Juan Bautista. Josefo, el historiador del siglo I, nos dice que Juan y sus ritos bautismales pusieron nervioso a Herodes Antipas, el gobernador de Judea, vasallo de Roma. Si eso es cierto, Jesús podría haber jugado con fuego al asociarse a él. Tras el bautismo público de Jesús en el Jordán, ¿podría haber venido aquí a bautizar junto a Juan como parte de un ritual esenio? En el Evangelio, según San Juan, Juan le pide a Jesús que vaya a la ciudad de Jerusalén a realizar bautismos en su nombre. Entonces, si Juan nació realmente aquí, sería factible que el propio Jesús hubiera venido a la cueva.
Además, los bautismos de Juan en el Jordán pudieron tener una importancia especial para esta secta apocalíptica. El acto del bautismo que realizaba Juan Bautista en el lugar en el que Elías había ascendido a los cielos, para mí era una concienciación del retorno de Elías. Y el retorno de Elías podría haber indicado el fin del mundo. Esto era muy importante para la gente de entonces, el movimiento para ver a los romanos bajo su propio yugo. Juan Bautista coge ese acto de sumersión en el agua y lo convierte en una identificación con este movimiento radical. Está prediciendo que el reino de Dios está llegando. Y no es una teoría, ni una corazonada, ni nada de eso. Y claro, las autoridades tendrían miedo porque si alguien decía que se acercaba el fin de los días, la sociedad podría abandonar los aspectos normales de su vida y convertirse en revolucionaria. Juan Bautista le dice a la gente: el reino de Dios está esperando por vuestros pecados, así que vamos a ir al desierto a representar el éxodo. El agua limpia el cuerpo, la penitencia limpia el alma. Volved a vuestra patria como personas purificadas y Dios llegará. Pero en el año 29, Herodes detiene a Juan. Herodes Antipas lo detuvo porque temía su popularidad, para que no causara disturbios entre las masas. Cualquier tipo de movimiento revolucionario, incluso uno basado en el bautismo, se consideraba peligroso a ojos de los romanos. En cierto modo, Juan estaba pasando de estar en un grupo religioso a una actividad que las autoridades podrían considerar prácticamente liderar un grupo terrorista. Aunque no tenemos pruebas de que Juan Bautista tuviera armas ni planificara ataques militares, para el gobernador de Galilea era un hombre peligroso al que tenía que decapitar. Juan anuncia la inminente llegada de una especie de Dios vengador para limpiar la suciedad del mundo. Pero claro, lo que pasó fue que Dios no llegó. Lo que llegó fue el calvario de Herodes. Herodes lo ejecutó y Dios no hizo nada. La decapitación de Juan Bautista dejó atónitos a los discípulos de Jesús y Juan. ¿Cómo afectó esto a Jesús? Si Dios iba a venir algún día, ¿por qué Dios no llegó a tiempo para salvar a Juan Bautista? Igual esta idea de la llegada de Dios, igual tenían que replantearla desde cero. Lo que los evangelios dicen es que se enteró de esta muerte terrible y violenta y dijo que se retiraba a un lugar solitario. Lo que parece es que quiere desaparecer un tiempo y replantearse todo. Y justo después, reaparece públicamente. San Mateo capítulo 14 versículo 13. Al saber esto, Jesús se alejó de allí en una barca a un lugar desierto a solas. El desierto, el lugar de los esenios. Y cuando sale del desierto para ir a Jerusalén, va armado con un discurso rebelde sobre un nuevo reino de Dios. Yo soy un estudioso que se toma en serio a Jesús como un profeta apocalíptico y creo que cuando llegó a Jerusalén, la última semana, provocando su detención y exponiéndose a la oposición de las autoridades religiosas y políticas, habría acabado lo que empezó. No creo que quisiera ir al cielo. Creo que dijo que el reino de Dios estaba en la tierra. ¿Era esta la revolución de Jesús? Un hombre criado en una Galilea en guerra, que se había opuesto a la élite judía, que se había aliado con radicales conocidos como Juan. Para mí, si venía a reclamar el trono, si venía diciendo yo soy el rey de Israel, venía como un antirromano, como un nacionalista judío que buscaba una revolución política. San Mateo capítulo 10 versículo 34. No viene a traer paz, sino espada.
En la propia Biblia se muestra la actitud de Jesús, y también se hace referencia a lo peligroso que les parecía Jesús a las autoridades. El Sanedrín anunció una sentencia contra Jesús 40 días antes del Pesaj. Es decir, lo sentenciaron a muerte antes incluso de que llegara a Jerusalén. Y lo anunciaron por las calles. Él quería echar a los romanos. Creo que esa era su misión aquel día. Yo creo que se habría retratado a sí mismo con su comitiva. Recordemos que designa 12 apóstoles y les dice que van a ocupar 12 tronos y gobernar las 12 tribus de Israel. Eran como sus ministros. Yo creo que tenían esperanzas muy realistas de que Dios lo apoyaría y de que lo que vendría después sería algo muy de este mundo. Dios le daría el poder, pero sería una teocracia liderada por él, que estaría rodeado por su comitiva y sus seguidores, que aplicarían el programa que él creía que llegaría, según los profetas hebreos. Hay distintas interpretaciones de cómo sería este apocalipsis que proclamó Jesús. Algunos creen que esto era una especie de metáfora, que lo que quería decir Jesús era que Dios destruiría a los romanos y permitiría a Israel autodeclararse Estado soberano. En mi opinión, la interpretación de la enseñanza de Jesús como una metáfora está muy extendida hoy en día entre los expertos que temen las verdaderas implicaciones de lo que Jesús proclamaba realmente. Jesús era mucho más radical que eso. No hablaba del derrocamiento político de los romanos. Jesús pensaba de verdad que Dios iba a intervenir y a destruir el mundo que conocemos y que traería un nuevo reino, el nuevo cielo y la nueva tierra. Este también era el mensaje de los esenios. Puede que nunca sepamos la verdad sobre lo que pasó los últimos años de Jesús, pero incluso hoy, sus palabras son al menos revolucionarias. Conservan su tono radical. Si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Ama a tus enemigos. Da lo que tengas. Un mensaje radical de un Galileo rebelde.